Buenas tardes a todos desde Bangkok. Soy Olga Benítez, hematóloga de la Unidad de Hemofilia del Hospital Vall-d'Hebron. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia por invitarme a participar en esta tercera edición de los Key Point. Iniciativa que comenzó hace 3 años y que ha tenido una gran acogida. Por tanto, también agradecer a todos los que hacéis posible que esa tercera edición tenga el gran éxito que ha cosechado las anteriores. Por último, agradecer también a Novo Nordisk por la participación y el apoyo que da a esta iniciativa organizada desde la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Sin más preámbulos, comenzamos con los trabajos que he seleccionado desde el día de hoy en relación a la hemofilia B. La primera de las comunicaciones orales que he seleccionado ha sido presentada por el doctor Feng Chue, que presenta los resultados a largo plazo de la terapia con BBM-H901 en pacientes de China con hemofilia B. Esa terapia es un nuevo vector compuesto por un adenovirus asociado 843 con trofismo hepático y un cassette que expresa una proteína del factor 9 de Padua. El objetivo del trabajo era presentar los datos de seguridad a largo plazo, así como los datos de eficacia, niveles de actividad del factor 9 y tasas de eventos hemorrágicos. En el estudio se incluyeron 10 pacientes con hemofilia B grave o moderadamente grave, con niveles de factor 9 inferior o igual al 2% y de edad mayor a 18 años. A esos pacientes se les administró una única infusión de la terapia y fueron evaluados desde octubre de 2019 hasta enero de 2021. Los pacientes recibieron un ciclo gradual de corticosteroides antes y tras la infusión de la terapia con BBM-H901 como profilaxis de la respuesta inmune relacionada con el vector. La actividad del factor 9 y los eventos adversos se evaluaron periódicamente según lo establecido en el protocolo. Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de 130 semanas, rango entre 130 y 209 semanas. En el último seguimiento de todos los pacientes, el nivel medio de factor 9 fue de 38,36%, con una desviación estándar de 19,89, medido con un método de una etapa método coagulativo. Uno de los pacientes presentó un evento hemorrágico tras una actividad intensa después de 19 semanas desde la infusión y requirió tratamiento con concentrado de factor 9. Otro paciente perdió la expresión transgénica después de 130 semanas, con niveles de actividad del factor 9 inferior al 5%. Y tuvo 2 eventos hemorrágicos a nivel articular, que requirieron de tratamiento con concentrado de factor 9 y reinicio de profilaxis. El resto de pacientes incluidos, 8, no tuvieron eventos hemorrágicos. Tampoco se reportó ningún evento fatal ni eventos adversos graves asociados a la terapia con BBM-H901, del mismo modo que no se reportaron eventos trombóticos o inhibidores del factor 9, por lo que los datos de seguridad fueron muy buenos. Los autores concluyen que con un periodo de seguimiento de más de 2 años de mediana tras la infusión de la terapia, se convierte en una terapia segura y eficaz, proveyendo a los pacientes de niveles de factor 9 suficientemente hemostáticos para evitar eventos hemorrágicos y, en consecuencia, disminuir el uso de concentrados de factor 9. La segunda de las comunicaciones orales seleccionada es la presentada por el Dr. Gian Derban, que realiza una actualización de los datos del estudio de fase 3 VIGEN-2. El programa VIGEN estudia la molécula fidanacogen elaparvovec. Se trata de una terapia génica basada en un virus adenoasociado que transfiere la variante de alta actividad del factor 9 humano, factor 9R338L, para el tratamiento de la hemofilia B. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia y seguridad de fidanacogen elaparvovec en pacientes con hemofilia B moderadamente graves o pacientes con hemofilia B grave. El estudio es un estudio en fase 3 que incluye pacientes adultos con este tipo de hemofilia con niveles de factor 9 igual o inferior al 2% y en tratamiento previo con profilaxis durante al menos 6 meses previa a la inclusión en el estudio. El objetivo primario era evaluar la no inferioridad de la tasa de hemorragia anualizada, ABR, para las hemorragias totales, tratadas y no tratadas, desde la semana 12 al mes 15 después de la infusión, frente al periodo de profilaxis previo a la infusión con la terapia. Los objetivos de evaluación secundarios incluyeron la actividad del factor 9, la tasa de sangrado anualizada para hemorragias tratadas y la tasa de infusión anualizada.
Se incluyeron 45 pacientes con una mediana edad de 29 años y un rango de entre 18 y 62. En agosto de 2023, 44 de los 45 pacientes habían completado más de 15 meses de seguimiento, hasta 4 años, y el paciente número 45 obtuvo un seguimiento superior a 12 meses. La tasa de sangrado anualizada total se redujo en un 71% desde la semana 12 al mes 15 después de la terapia génica frente a la profilaxis. La tasa de sangrado media fue de 1,3 frente a 4,4 con el tratamiento profiláctico previo. Y en cuanto a la actividad del factor 9, se mantuvo estable en el mes 24 en 39 de los pacientes incluidos. El 62% de los pacientes, lo que supone 28 de los 45, recibieron tratamiento con corticosteroides. Y en cuanto a seguridad, no se informaron de eventos fatales, eventos adversos graves relacionados con la infusión, ni tampoco eventos trombóticos o desarrollo de inhibidores contra el factor 9. Los autores concluyen que fidanacogen elaparvovec produjo una expresión endógena de factor 9 en participantes con hemofilia B moderadamente grave o pacientes con hemofilia B grave, lo que resultó en una disminución significativa de las tasas de sangrado anualizadas y en general fue bien tolerado entre los pacientes evaluados en el estudio. La última de las comunicaciones orales que he seleccionado del día de hoy en relación a la hemofilia B es la presentada por la doctora Morrow acerca del papel del complejo factor 9 colágeno 4 en la coagulación extravascular. Conocemos que el factor 9 se une reversiblemente al colágeno 4 en la lámina basal de los vasos sanguíneos y puede establecer un importante depósito extravascular, por lo que el objetivo de ese trabajo era determinar si el complejo factor 9 colágeno 4 participa en la coagulación extravascular. Para ello se recubrieron placas de fondo plano con colágeno 4 antes de la aplicación del factor 9. La generación de trombina se realizó en plasma deficiente en factor 9 o plasma normal combinado y se inició con factor tisular. Se midió mediante trombograma. Se compararon diferentes preparaciones de factor 9, Alprolix e Idelvion como producto de vida media extendida y Benefix y Replenine como producto de vida media estándar. La distribución del factor 9 en vivo se estudió en secciones de tejido sinovial de controles y en pacientes con hemofilia B mediante inmunofluorescencia. Se objetivó que en superficies con el complejo factor 9 colágeno 4 presente en plasma deficiente del factor 9 se generó una concentración máxima de trombina comparable a la del plasma normal combinado. La unión del factor 9 se confirmó mediante ensayo de actividad cromogénica y se observó un efecto dependiente de la dosis de la concentración del recubrimiento de factor 9. Las placas de colágeno recubiertas con concentrado de vida media extendida, Alprolix o Idelvion, generaron un aumento significativo en el potencial de trombina endógena en comparación con las placas que se habían recubierto con concentrados de vida media estándar, Benefix o Replenine. Por el contrario, no se observaron cambios en cuanto a la actividad del factor 9. El factor 9 se ubicó en el vaso, dentro de la pared del vaso y en el espacio extravascular en secciones de tejido sinovial de un paciente con hemofilia B. Los autores confirman en ese estudio que el factor 9 se une al colágeno 4 en el tejido sinovial humano y plantean la posibilidad de que la tenasa intrínseca pueda ensamblarse en la superficie del colágeno en el espacio extravascular. En el último trabajo seleccionado y a reseñar en el día de hoy es un póster presentado por el Dr. Oldenburg, que presentó datos en vida real en cuanto al consumo de los factores o diferentes preparados de vida media extendida del factor 9 y tasas de sangrado para pacientes que recibieron alguno de estos tratamientos en Alemania e Italia entre los años 2020 y 2023. En total se incluyeron 225 pacientes con hemofilia B con una edad media de 34,1 años. El 66% de los pacientes presentaban una hemofilia B grave. Los pacientes con hemofilia B tratados con concentrados de factor 9 unido a albúmina tuvieron un consumo de factor 9 significativamente menor en comparación con los tratados con factor 9 unidos a la fracción cristalizable de la inmunoglobulina, con una media de 42,4 unidades kilo-semana frente a 65,2 unidades kilo-semana, con una diferencia significativamente estadística. En cuanto a la diferencia entre el proconcentrado unido a factor de la albúmina y el pegilado, la significación no fue significativamente estadística.
Las tasas de sangrado fueron generalmente bajas para cualquiera de los concentrados. La tasa media de sangrado no fue significativamente diferente para la profilaxis con Idelvion frente al Prolix o Refixia, 0,7, 1,1 y 1,5 respectivamente. Tampoco fueron significativas la tasa de sangrado espontáneo medios, 0,1, 0,3 y 0,6 respectivamente, ni los sangrados articulares medios, que fueron 0,3, 0,4 y 0,6 respectivamente. Por tanto, los resultados sugieren que la profilaxis con Idelvion se asoció a un menor consumo de factor 9 en comparación con los tratamientos de Alprolix y Refixia y proporcionó una protección contra la hemorragia similar o potencialmente mejorada respecto al resto de productos. Hasta aquí lo destacado en hemofilia B en el día de hoy y muchas gracias a todos.